Sergio Kaufmann es presidente de Accenture Argentina y de la región Sudamérica Hispana desde 2013. Además preside el Consejo de Administración de CIPEC, presidió el coloquio de IDEA número 52 en Mar del Plata y en 2018 recibió el premio Conex Platino en la categoría Ejecutivos del Comercio, de la Banca y de los Servicios. Ingeniero industrial graduado en la UBA, Sergio posee estudios de posgrado en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza y una fuerte experiencia como docente, tanto en la Argentina como en el exterior. Desde su ingreso en Accenture en 1987 lidera proyectos de transformación, reingeniería organizacional, planeamiento estratégico de IT e implementación de sistemas. Hoy, Accenture es una de las principales firmas empleadoras de la Argentina y Sergio, el líder a cargo de la toma de decisiones a nivel regional. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, tenemos un line-up, te cuento lo que viene para todos los que nos están viendo. Va a estar Carlos Pérez, va a estar Nico Pimentel con una presentación sobre indicios para imaginar el futuro. Vamos a tener también nuevas estrategias para desarrollar valor. Vamos a tener a Martu Rúa con las palabras, las 10 palabras que tenés que conocer para los negocios del futuro y mucho más. Pero ahora vamos a hablar con vos de esta nube, ¿no? La bendita nube para muchos suena técnico, pero no lo es. ¿Por qué el futuro va por la nube? Mira, cuando miro toda esta gente que mencionás, ¿qué tiene en común? Es que su vida va a cambiar. Bien, así como nos cambió Internet. Hoy nadie tendría duda que Internet nos cambió la vida, ¿sí? En el 97, 98, cuando empezaba a emerger, decíamos, bueno, esto es linda tecnología. Y no es una tecnología, es una herramienta de cambio de vida, cambio de gobiernos, cambio de negocios, cambio de hacer las cosas. Bueno, la avenida por donde va a venir nuestro próximo cambio de vida, incluso con una sinergia grande con la crisis sanitaria que estamos teniendo, es la nube. ¿Sí? Y la nube, el vicio que tenemos es el mismo miopía que tuvimos al ver Internet al principio. Es una tecnología. Al final, ¿qué cambia? Bueno, la nube es la gran autopista por lo que va a cambiar gobiernos, sociedades, conductas, empresas. Es donde van los datos, es el lugar donde se termina almacenando todo, pero de una manera más inteligente. Es la filosofía, yo diría, la filosofía de la nube es el modelo por el cual ya no dependemos del lugar donde estamos, compartimos de manera mucho más intensa y nuestros modelos de trabajo y de conducta cambian porque cambia la manera como interactuamos con el resto. Creo que esa es la mejor manera de definirla y no a través de dónde van los datos, porque esa es una manera muy chiquita. Y cómo definamos esa nube hoy condiciona nuestro futuro. Siempre cuento la historia, que hay polémicas si es verdad o no, digamos, pero es una buena historia para contar, que es la historia del Apolo 11. ¿Sí? El ancho de la cabina de los astronautas de Apolo 11 tenía un límite. Y el límite no vino del diseño de los ingenieros un mes antes o un año antes, vino de los romanos. O sea, cuando los romanos hacen los caminos, cuando invaden lo que es Inglaterra hoy y hacen los caminos romanos, diseñan el ancho para que pasen 2 caballos percherones sin chocarse, digamos, por el ancho del caballo, un carro, ¿sí? Después quedan los caminos y en 1800, cuando aparece el tren, las vías del tren se tienden sobre esos caminos, con la trocha de acuerdo a lo que definían los romanos. Cuando se va a Estados Unidos el tren, se definen los caminos y las trochas del tren de la misma manera, y cuando tiene que pasar el Apolo 11, su ancho máximo era el que estaba definido ahí, porque si no, no pasaba por los puentes. Al final los astronautas terminaron en el ancho de una cabina, cuyo condicionante, entre otras cosas, fue como los romanos vieron esos caminos. ¿Cómo vemos nosotros la nube hoy? Va a condicionar la manera. ¿Qué quiere decir cómo vemos? ¿Los datos son privados o no? Eso cambia totalmente nuestras conductas y las cosas que hacemos ahí. ¿Qué procesos se pueden hacer? ¿Es pública, es universal la nube? ¿Todo el mundo puede acceder o hay privilegios para acceder? Esas son las preguntas que cambian el futuro de la sociedad, de los negocios y de los gobiernos mismos. ¿Y cómo ves, Sergio, esto desde el punto de vista, decías, los gobiernos también les va a cambiar el negocio o les va a cambiar la misión, por llamarlo de alguna manera, a partir de esta nueva nube, de esta nueva perspectiva? ¿Cómo estamos preparados para eso? Por un lado, uno diría que en la Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, todavía hay mucho para avanzar en tecnología y gobierno, y lo veo por el lado de CIPEC, ¿no? Hay muchas cosas para hacer en eso. Por otro lado, es una enorme oportunidad, porque a veces es más fácil saltar de algo que tiene unos cuantos años a lo último, que cuando estuviste invirtiendo los últimos años y estás en casi lo último, saltar a lo último es más difícil. Es una oportunidad de dar transparencia, de dar agilidad para el ciudadano. Hay algunas cosas interesantes hechas en la ciudad y en varias provincias. Es discutir nuestros sistemas de representación. Al final,
hablábamos de Twitter hace un rato, hay muchas cajas de reverberancia de la sociedad que están por estas redes. Bueno, no es una manera también de unir ciudadanos, sino solo de debatir o de poner ideas. Bueno, hay muchas plataformas de debate en la nube que los mismos gobiernos podrían aprovechar de una manera constructiva. Sergio, otra de las agendas del futuro tiene que ver con conocimiento. Hace muchos años vos venís hablando de la economía del conocimiento, de qué implica la exportación, la generación de dólares para nuestro país, de ese conocimiento. ¿Cómo está esto de cara al futuro en nuestro país? Yo te diría, lo que es negocio del conocimiento, que va a todo, desde la investigación en ciencia y tecnología, robótica, hasta informática, hasta lo que es exportación de servicios profesionales, es un negocio que ha sido absolutamente resiliente a la crisis, porque es un negocio que emplea casi más de 400.000 personas en Argentina, es el segundo exportador de la Argentina hoy, y sin embargo siguió funcionando perfectamente. O sea, porque es totalmente resiliente a una crisis sanitaria como esto, porque la gente fue a su casa, siguió trabajando, siguió exportando. Entonces, pero la pregunta es no es si sobrevivimos, es cuánto más podemos crecer. Y la respuesta es que hay mucho para crecer, definitivamente, porque el mundo está más demandante que nunca en términos de conocimiento, servicios profesionales, tecnología, biotecnología, ni hablar. Son todos negocios y posibilidades de empleo formal y exportaciones que la Argentina tiene ahí servidos para agarrar. Y en ese sentido creo que ha habido avances. La Ley de Economía del Conocimiento estuvo mucho tiempo en el tapete, bueno, diputados lo votó hace poco. Creemos que es una buena plataforma para traer lo que más Argentina necesita en este punto, que es empleo formal en grandes volúmenes y dólares de exportación. Y aparte, la ventaja de esto es que no es como yo importo una máquina y la máquina se va depreciando en el tiempo. Formo una persona en cualquiera de estas tecnologías, cada vez vale más y exporta sus horas por más tiempo y la persona se valoriza cada vez más. Con lo cual es una bola de nieve que va creciendo en la medida que uno invierte, la mantiene y la diseña estratégicamente. No, y queda un dato no menor que es reglamentarla, ¿no? Esa parte que es fundamental para que puedan avanzar. Sí, eso está en el Ministerio y creo que va a evolucionar rápido. Creo que el gobierno, como todos, creo que si hay un acuerdo político que cruza las distintas fuerzas políticas, es que esto es bueno porque emplea, bueno porque exporta y bueno porque reinvierte en el país lo que va acumulando. Creo que debería salir pronto reglamentado. ¿Qué pasa con la innovación como concepto? Digamos, este año también arrancamos el año viendo las distintas fórmulas, las metodologías ágiles, los cambios que se están dando cross en las empresas. ¿La innovación va a ser parte transversal? ¿Ya es parte transversal de este futuro? Yo creo que está bueno esto de las metodologías, los libros de innovación, pero en realidad todo atrasa, y especialmente en un contexto como esto. En realidad, la verdadera innovación es cuando uno está al borde de un precipicio y tiene que tomar decisiones de cómo construir ese puente para el otro lado. Eso nos hizo el COVID. El COVID nos obligó a decir, bueno, ya no hay opciones. Muchos de los que decían, bueno, vamos de a poquito con esto de la transformación, de pensar el negocio en la nube y todo, de golpe dijeron esto es nube o muerte, ¿sí? O transformación o nada. Nube o muerte, gran título para la época que viene. Pero es así, o sea, es un poco duro, pero es cómo sobrevivir un negocio que quiere seguir anclado a la historia, anclado a lo presencial, sin posibilidad ágil de renovarse todos los días, sin admitir a las generaciones nuevas, porque hay un enorme elemento de transformación en la cabeza de la gente. Entonces, las generaciones nuevas, junto con los más viejos transformados, es el cóctel que realmente arma ese puente al futuro. Bueno, ¿cuánto más se podía esperar en lo viejo, en la vieja tema? Fíjense que lo que está pasando también en las organizaciones en términos de género y diversidad fue catalizado por esto. Cada vez más es evidente que la persona no vale ni por qué género ni por cómo se viste, vale por lo que aporta a la construcción colectiva. Y creo que la pandemia lo potenció y lo mostró quién es realmente valioso. Y el valor, yo digo, no importa en qué frasco venga el valor, a mí me interesa el valor. Y el valor de la gente, la creatividad, la innovación, la capacidad de pensar distinto, no viene formateada en los términos que estamos acostumbrados, o de género, de origen, o de dónde estudiaste. No, hay que tener otra mirada, porque si te quedas con esa vieja mirada, te perdés todas las oportunidades del talento que viene. Y el otro punto es, la innovación más grande no viene de los líderes. Me encantaría decirlo. La verdad, la innovación viene de abajo, con generaciones, ideas nuevas y formatos distintos de cómo ver la realidad.
¿Y cuánto hay que dar oportunidades? Digo, me parece muy claro ese concepto que das de la innovación viene de abajo. Eso también las organizaciones tienen que verlo, ¿no? Digo, el concepto de formar talento en la base de la pirámide como para que te empiece a expandir hacia arriba. Pero eso requiere un acto muy fuerte de humildad del liderazgo, ¿sí? Yo digo, todos los que en algún momento, por lo que fuera, nos tocó posiciones de toma de decisiones, creo que tenemos que domar nuestro ego, ¿sí? Y entender y dar lugar para que esa innovación venga de abajo. Si el liderazgo no lo permite, de alguna manera esa innovación se muere. Y cuando la innovación se muere, la mejor gente se va, sea de una empresa, sea de una organización, de lo que sea. Entonces, el rol del liderazgo en abrir la cabeza y abrir el corazón en un punto, a decir, bueno, mi ego lo pongo al costado, yo no soy tan importante. Y paradójicamente, cuando pienso que yo soy menos importante y habilito todo, paso a ser más importante como habilitador de ese cambio, no como la figura del que lleva la bandera y es el héroe, la heroína de conquistando una montaña, sino quizá atrás o al costado de un montón de gente que conquista esa montaña. Hoy justamente vamos a terminar nuestra charla hacia el final con Daniel Cerezo, porque uno de los valores del futuro tiene que ver con algo que se perdió en el pasado, que es la empatía, la capacidad de escucha, que es en definitiva, Sergio, lo que une la nube con el futuro de las organizaciones, que son las personas. Digamos, yo estoy fascinado cada vez que empiezo una charla con quien sea, muchas veces con gente más joven, pensando que yo sé más y dándome cuenta al final de la charla que sabía menos y cómo esa conversación me cambió. Creo que el valor de la conversación es algo que en las últimas décadas se ha perdido y tiene un valor enorme. Conversar, pero conversar con la apertura de mente no de decirte lo que yo pienso, sino de ser cambiado por el otro, es lo que hace diferente a la gente, a las organizaciones y en definitiva a una sociedad. Creo que, volviendo a lo grande de la sociedad, en la medida que nosotros retomemos nuestra capacidad de conversar, vamos a hacer una sociedad mucho mejor. Esa capacidad de escucha tiene también que ver con cambios de hábitos, ¿no? Y si te llevo a estrategias de cara al futuro, si tuvieras que recomendarle a quienes nos están mirando 3 cambios concretos, independientemente del tamaño de la empresa que lideran para lo que viene, ¿cuáles son? Primer hábito es todos los días bajar tu ego. No importa lo exitoso que fuiste, no importa lo exitoso que vas a hacer. Si vos definís tu vida a través de ser más importante o mostrarse, estás empobreciendo tu vida y la del resto, porque eso tapa al resto. Entonces, bajar el ego. Segundo es lo que vos decías, o sea, la escucha, pero una escucha particular, una escucha donde honestamente estoy dispuesto a ser cambiado por el otro, porque si no, no es escucha, si no es prestar, digamos, que un sonido pase. La radio es la otra época donde pones algo que funciona. Entonces, cuando yo estoy hablando con vos y quiero ser cambiado por vos. Y el tercero es revisitar el concepto de tolerancia, ¿sí? El concepto de tolerancia es, bueno, me banco estar con José porque es políticamente correcto y vamos a estar juntos y charlar y no voy a ser conflictivo y todo. Pero eso es pobre, porque en realidad cuando yo tolero a alguien, de alguna manera bloqueo tu capacidad de mejorar en conjunto y bloqueo la capacidad de modificarse. Entonces, superarlo por el concepto de hospitalidad, de cuando estoy dispuesto a que el otro, diferente a mí, me cambie, ¿sí? En todo, vale desde la brecha política hasta los preconceptos de género y todos los temas donde bloquean el acceso a muchos puestos de poder, tanto a mujeres como a minorías. Cuando uno pasa al concepto de hospitalidad y corre un poquito el concepto de tolerancia, estoy tomando el valor de todos en conjunto y admito que el otro o la otra me cambie como pienso y que no pasa nada si uno teniendo tanta experiencia de una conversación termina diciendo, la verdad, salimos los dos mejores, cambié, pienso distinto. La verdad, salimos los dos mejores, gracias Sergio. Salimos los dos mejores de esta charla. Siempre que uno habla con Sergio, alguien a quien queremos mucho, sobre todo te abre un poco la cabeza y eso es lo bueno de lo que va a pasar de aquí hasta el mediodía. Esta idea de oxígeno, de tratar de mostrarte que hay otra agenda, que podemos construir entre todos otra agenda. Pero antes, esta presentación. Bienvenidas y bienvenidos a Negocios del Futuro.